Hola chicos, vamos a arrancar con la primer clase de Photoshop, lo que sería una clase introductoria, ¿sí? Para ir tratando de entender algunas de los comandos básicos, eh, los más utilizados, por lo menos al principio, ¿sí? Vamos a ir tratando algunas cositas que por ahí ustedes van a ver que tienen un punto en común con programas que ustedes conocen de antes y otras cosas que por ahí les van a representar cosas nuevas o van a aparecer como si fueran cosas nuevas para lo que es el manejo general del Photoshop. Bueno, vamos a empezar con algo muy básico, ¿sí? El Photoshop es un programa que permite abrir imágenes. ¿M? Yo voy a abrir, por ejemplo, con archivo abrir, que es la típica, eh, el típico comando, una imagen, ¿sí? Esa es una forma de abrir una imagen. Hay otra alternativa, que es utilizando el explorador de Windows o el programa Mi Equipo, el programa Equipo, perdón, que también sirve para hacer esto de esta manera. Fíjense, yo por ejemplo selecciono la imagen que quiero, hago clic y la arrastro hacia la ventana del Photoshop. Eso también es lo mismo que ir a archivo abrir. Bueno, una cosa importante a tener en cuenta para, digamos, manejar las alternativas, lo que es el trabajo en Photoshop, es que las ventanas quedan como, fíjense, flotantes, ¿sí? Yo las puedo, eh, eh, me puedo intercambiar de una a otra, las puedo mover utilizando la barra, las puedo maximizar, ya si las maximizo, fíjense que me quedan como, digamos, ocupando todo el espacio de la pantalla y la otra ventana, la del caballo, por ejemplo, quedaría del lado de atrás. Si la restauro con el botoncito que digamos en otro momento usé para maximizar, ahí me vuelven a aparecer todas las ventanas y yo me puedo ir trasladando de una a otra. Bien, hay una alternativa también importante cuando uno trabaja, ¿sí? Que es cuando inserta imágenes, por ejemplo, como la que yo seleccioné, que era la del Pato Lucas. ¿M? Y fíjense lo que ocurre. Me aparece una leyenda. Esto suele suceder cuando las imágenes tienen un perfil diferente al original de Photoshop. Esto pasa para todas las versiones de Photoshop y cada versión adquiere, digamos, es como que se ponen más delicadas todavía con esta situación. En las versiones viejas, como es la CS3 que nosotros estamos utilizando, es una versión en donde no aparece demasiada cantidad de veces esto. Simplemente se le da OK y ahí aparece la imagen tal como nosotros la habíamos visto en otras ocasiones. Se darán cuenta que, por ejemplo, esta imagen es un PNG y ahí se nota, ¿sí?, la presencia del fondo transparente, ya que no aparece el fondo color blanco. Fíjense que en este caso, por ejemplo, sí aparece el fondo blanco. Esto es lo que nosotros habíamos utilizado también en otras ocasiones, ¿sí? Cerrar la imagen se puede cerrar de esta manera, fíjense, con la crucecita. Bueno, una cosa importante a tener en cuenta también cuando uno trabaja en Photoshop es algo que aparece en el menú imagen, que es el modo de imagen. Habitualmente el modo de imagen está en color RGB o a lo sumo puede ocurrir que esté en color CMYK. Esto no es muy conveniente cambiarlo. A medida que uno va trabajando se va a dar cuenta que hay ocasiones en que sí lo van a tener que cambiar, pero son muy específicas. Lo que sí puede ocurrir es que nos aparezca, por ejemplo, una imagen que esté en escala de grises, u otra imagen, obviamente tiene que ser una imagen blanco y negro, ¿no? U otra imagen, por ejemplo, que aparezca con el color indexado, ¿sí? O con el color CMYK. Esos son las tres opciones, salvo sacando, digamos, la que es el color RGB, de imágenes que por ahí yo me encuentro cuando me bajo de internet. Para poder trabajar con todas las propiedades de Photoshop,
todas estas imágenes las tengo que pasar a color RGB. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Bueno, muy simple. Yo ahí la pasé a color CMYK. Muchas de las opciones, ¿sí? Por ejemplo, en color CMYK, fíjense, ¿ven? Acá aparecen como desactivadas, ¿sí? Yo ahí apreté deshacer, se van a dar cuenta que está en color RGB de nuevo, y fíjense que las opciones de ajustes de imagen, por ejemplo, que son cosas que después nosotros vamos a ir viendo, están todas activadas. Eso es lo que ocurre por ahí cuando se cambian los modos de imágenes, así que siempre uno tiene que corroborar, ¿sí? En el caso de que por ahí se encuentre con cosas raras que no funcionen y demás, corroborar qué pasa con el modo de imagen, ¿sí? Yo por eso siempre lo menciono al principio porque es una cosa bastante importante. Bueno, hay otra alternativa también que tiene que ver con el menú ventana, que es la de organizar el espacio de trabajo, que es, por ejemplo, el tema del mosaico vertical, ¿sí? O del mosaico horizontal, en caso de que ustedes tengan varias ventanas y las quieran acomodar de manera automática. Yo no soy mucho de trabajar con eso, ¿sí? Yo prefiero por ahí trabajar con las ventanas así, digamos, e ir corriéndolas de un lado al otro o ir seleccionándolas si quiero ver lo que está en una o lo que está en la otra, ¿sí? Pero bueno, es una cuestión que es elección de cada uno, ¿sí? Bueno, hay una cosa también importante, que yo lo dije recién, que tiene que ver con el espacio de trabajo. El espacio de trabajo es algo que ustedes van a utilizar bastante. Eso aparece en este lugar, aparece también en el menú ventana, espacio de trabajo, pero normalmente en todos los Photoshop aparece también en lo que sería la barra de herramientas. ¿Qué es el espacio de trabajo? Es la forma en que nosotros trabajamos, ¿sí? O mejor dicho, cómo tenemos distribuidas las herramientas. Bueno, vamos a suponer que algunas de estas herramientas de acá del costado me desaparezcan. Por ejemplo, vamos a hacer desaparecer esta que es el navegador, en donde aparece, por ejemplo, la foto chiquitita del caballo, ¿sí? Y estas ventanas de acá, vamos a hacer desaparecer todo. Vamos a suponer que hicimos macana, cliqueamos en donde no debíamos y nos quedó toda una situación como esta. Bueno, el espacio de trabajo se restablece, se arregla con un solo clic utilizando lo que es espacio de trabajo por defecto. Ustedes le hacen clic acá y fíjense, el espacio de Photoshop, el espacio de trabajo de Photoshop me aparece tal cual estaba al principio. Otra cosa muy importante, muy interesante, si uno se manda alguna macana, ¿sí? Bueno, hay una cosita también interesante cuando uno trabaja. Ustedes verán que, por ejemplo, las imágenes me aparecieron ambas más o menos en el mismo tamaño, ¿sí? Bueno, una de las alternativas que maneja el Photoshop es que siempre nos abre la imagen en el tamaño máximo en donde se puede visualizar en la ventana, ¿sí? Yo las había modificado un poco las ventanas, pero fíjense que si yo las acomodo un poco, la imagen me aparece en su totalidad. Pero también quiero que miren esto, no me aparece en el 100%. Fíjense que tanto acá, en la ventanita del navegador, que se llama esta que está acá, me aparece el zoom de la imagen. También me aparece en la parte inferior, fíjense donde yo estoy seleccionando, mostrando. Bueno, esta imagen me aparece, por ejemplo, en un 66,6%. Vamos a ver qué pasa con la del Pato Lucas, por ejemplo. Fíjense, me aparece en un 33,3%. ¿Qué quiere decir? Que esta imagen es mucho más grande. Si yo aumento el zoom, la imagen va a tener un tamaño mayor. ¿Cómo se aumenta el zoom o cómo se disminuye? Bueno, utilizando, yo siempre digo que la mejor forma es esta opción que está acá, en la ventana del navegador. Fíjense, con las flechitas grandes se aumenta, ¿sí? Ahí estaría en el 100% la del Pato Lucas. Y fíjense que la flechita, la ventanita del navegador aparece con un cuadrito rojo, que me permite ir navegando la imagen. Fíjense lo que ocurre
Con esta, si yo la aumento al 100%, pasa lo mismo. Ahora, si yo la disminuyo, por ejemplo, al 50%, la imagen entra completa y el cuadrito rojo me abarca toda la ventanita del navegador. Esto es para cuando la imagen supera el tamaño de la ventana, ¿sí? Así yo la puedo navegar a la imagen, por eso se llama navegador. Bueno, una cosa importante también a tener en cuenta es qué pasa con las imágenes que nosotros utilizamos, porque bueno, todas estas imágenes que yo abrí ya las tengo previamente seleccionadas y las saqué de un lugar determinado, entonces yo ya sé que son de buen tamaño, de buena resolución y demás. Hay una opción que es la opción de imagen, tamaño de imagen, que me muestra los píxeles que tienen y el tamaño, ¿sí?, de la imagen. Y me lo muestra, fíjense, en centímetros. Y también me muestra la resolución. Que esto es una cosa importante a tener en cuenta, porque recuerden que la resolución me va a ser de importancia cuando uno, por ejemplo, necesite llevar esto a una impresión. La resolución esta de 72 píxeles por pulgada es la resolución que se usan habitualmente en los monitores. Entonces ahí no vamos a tener problema, porque la resolución de 72 píxeles por pulgada va a estar bien. Pero recuerden que una imagen de 72 píxeles por pulgada no siempre me va a quedar bien si yo la quiero llevar a imprimir. Esta tal vez sí, porque es una imagen muy nítida, ¿sí? Pero ¿qué ocurre también? Cuando hay una imagen que es de 72 píxeles por pulgada, no es muy recomendable, por ejemplo, agrandar su tamaño. Si es de 300 píxeles por pulgada, ¿sí? No sé esta cuánto será, podemos ir a verla. También está en 72. Si hubiera sido de 300 píxeles por pulgada, sí, por ahí se podría abrir sin mayores inconvenientes, ¿sí? Bueno, otra cosa importante a tener en cuenta es cómo trabajamos con las diferentes imágenes, ¿sí? Yo voy a sacar acá la del Pato Lucas. Van a ver que hay una opción, ¿sí? Yo esto lo voy a achicar un poquito para, ahí está, para trabajar mejor. Hay una opción que tiene que ver con esta herramienta, que es la herramienta mover. Tienen que tener en cuenta que siempre que ustedes ingresen a Photoshop va a aparecer esta herramienta seleccionada, que es el marco rectangular. Tendrían que siempre cambiarse a la herramienta mover. Y hay una cosa importante a tener en cuenta. Estas dos casillas de selección deberían estar siempre activadas. Seleccionar automáticamente y mostrar controles. Siempre deberían estar activadas, ¿sí? Ya vamos a ver por qué sucede eso. Lo que les decía que es interesante, que es una cosa que se utiliza mucho en en Photoshop, es pasar una imagen arriba de otra imagen. Por ejemplo, paso la imagen del caballo haciendo clic y sin soltar hasta donde está la imagen del avión, ¿sí? Esto, que es el inicio de lo que se conoce después como el fotomontaje, que ya en su momento lo vamos a ver, ¿sí? Es una opción que se maneja mucho en Photoshop. Y fíjense que si estas opciones no están activadas, entre otras cosas, yo puedo mover la imagen, pero no me aparece para cambiar el tamaño, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Tienen que estar activadas esas dos opciones. Bueno, una cosa importante también tiene que ver con mover la imagen del lugar, ¿sí? Fíjense que nunca tomar la imagen de este lugar, porque es como que corre, esto sería como el centro de gravedad de la imagen, no hay que tocarlo, ¿sí? Hay que moverse siempre o mover la imagen trabajando de esta manera. Fíjense una cosa, una vez que yo toqué aquí el centro, el recuadro me aparece como con línea llena, no con línea punteada como estaba, ¿sí? Y me empiezan a aparecer opciones de cambio de tamaño, ¿sí? Que normalmente yo lo tengo que trabajar desde los rincones para que no pierda proporción, pero fíjense lo que ocurre, la proporción la pierde. ¿Cómo yo me garantizo que no pierda proporción? Hay una opción que es esta cadenita que aparece acá, que se llama mantener proporción, que si yo le hago clic, ahí me
respeta la proporción. Entonces siempre que yo trabaje de esta manera, voy a mantener la proporción. Si yo me vengo acá, es como que la cadenita se desactiva. ¿Ven? La tengo que volver a activar para que la proporción se mantenga. Recuerden que ustedes nunca pueden cambiar la proporción de una imagen, más que nada lo que tiene que ver con una foto, ¿sí? La proporción siempre se tiene que mantener. Eso ténganlo siempre muy en cuenta. Después yo les voy a mostrar otra forma de mantener la proporción. Por ahora nos vamos a manejar con la cadenita. Una vez que nosotros terminamos de cambiar el tamaño, por ejemplo, tenemos que aplicar el cambio, ¿sí? O aprobar la transformación. Se puede hacer con esta flechita, o se puede, con este tilde, perdón, o se puede hacer presionando Enter. También se puede hacer clic acá, que es para cancelar la transformación, ¿sí? O con la tecla escape, ¿sí? Yo voy a probar haciendo clic acá, y fíjense que ahí ya quedó transformado y yo puedo moverlo para otro lado, salir de la imagen y demás, ¿sí? O continuar haciendo otra cosa. Si yo no apruebo la transformación, ¿sí? Fíjense que no me deja salir, Yo hago clic en otro lado y no me deja salir. Tengo que presionar Enter, por ejemplo, para que la transformación quede aprobada y vuelvan las rayitas punteadas. Eso es una cosa muy importante porque a veces uno sin querer cliquea en algún lugar, por ejemplo ahí, aparece hasta acá y dicen, uy, hago clic en cualquier lado y no pasa nada. Bueno, si yo lo hice sin querer, puedo presionar escape, y fíjense lo que ocurre. O el prohibido este que aparece acá, que es lo mismo, ¿sí? Bueno, si es que yo no quiero hacer el cambio, obviamente. Muy bien. Esto es una generalidad, digamos, de lo que nosotros habíamos estado, que podemos, digamos, ver o trabajar en Photoshop. Hay una cosa importante. Fíjense que cuando uno crea o digamos trabaja con un objeto diferente, ¿sí? Como yo hice acá, y selecciona y pasa, ¿sí? Una foto arriba de otra, entra a jugar lo que es esta herramienta que me aparece acá a la derecha, en la parte inferior, que es la herramienta de capas. Me aparece una que es el fondo, que viene a ser el avión, ¿sí? Y otra que es la capa, que es el caballo. Fíjense que si uno cliquea en fondo, cliquea en capa, es como que va de una, selecciona una cosa, selecciona la otra. Ya después vamos a ir trabajando mucho con esto, pero por ahora es para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Fíjense que la capa se puede mover, la capa o el objeto. Esto en Corel se llama objeto, en Photoshop se llama capa. Y el fondo no se puede mover. Si ustedes cliquean sobre el fondo, intentan moverlo, no se puede mover. Se hace como un cuadradito ahí, pero no lo mueve, ¿sí? Bueno, eso es para que lo tengan en cuenta. Una cosa que se puede hacer, cliqueando en capa, por ejemplo, es presionar el botón suprimir. Fíjense que la capa desaparece. Si ustedes eso lo hacen sobre el fondo no desaparece, ¿sí? Yo estoy presionando ahí suprimir y el fondo no me desapareció. Bueno, hay una cosa que yo quiero trabajar ahora, como para que ustedes tengan un trabajito práctico muy sencillo para hacer luego de este extenso video de presentación. Vamos a suponer que tenemos un fondo, ¿sí? Vamos a sacar el del avión. Fíjense que yo lo cliqué y bueno, al aparecer, digamos, al haber hecho unas cuantas cosas, me aparece como para que yo lo guarde, le voy a poner que no. Y voy a trabajar sobre el caballito. ¿Qué voy a hacer en el caballo? Voy a traer un logo, ¿sí? Por ejemplo, el logo de Instagram. Ustedes van a trabajar con algún logo que hayan fabricado en Corel. Y lo voy a trasladar a el lugar en donde está el caballito, ¿sí? ¿Qué voy a hacer con esto? Lo voy a acomodar en un tamaño, lo voy a ubicar en algún lugar, bueno, ahí tengo que presionar Enter, lo voy a ubicar en algún lugar, ¿sí? Y lo voy a dejar como si fuera una especie de, así, muy sencilla publicidad, ¿sí? Lo puedo poner acá, lo puedo poner acá, ¿sí? No sé dónde queda mejor, ahí me parece que queda un poquito más lindo. Bueno, una vez que terminé de hacer eso,
voy a probar lo que es el guardado, que es con lo que vamos a terminar hoy en el Photoshop. Tengo la opción de guardar, archivo guardar o guardar como. En este caso, como todavía no se guardó nada, yo puedo optar por guardar. Hay un tema, cuando yo ya puse más de una capa, fíjense, yo acá tengo el fondo y tengo una capa, capa 1 que viene a ser el logo de Instagram. Me aparece la opción de guardar como formato Photoshop, siempre, ¿sí? Acá yo le voy a poner TP1 y lo voy a guardar de esa manera. El archivo se guarda como, siempre me aparece esto que le voy a tener que dar OK. El archivo se guarda como archivo de Photoshop. Fíjense, yo acá tengo la carpeta en donde lo guardé. Se guardó como TP1 con el logo de Photoshop. Se guarda, y ahí lo están viendo, como archivo PSD. ¿Sí? Ese es el que reemplaza a lo que es el archivo CDR de CorelDRAW. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo esto lo quiero subir, por ejemplo, a Facebook? O lo quiero mandar para que mi cliente lo vea. Archivo, guardar como. Acá es más fácil. O es guardar como. ¿Sí? Una vez que uno guardó como PSD, la segunda opción es guardar como. ¿Para qué? Para guardar este trabajo en algún otro formato, como puede ser JPG, puede ser PDF, fíjense acá esto lo estoy señalando, o puede ser PNG. ¿Sí? Fíjense que acá están todas las opciones en el mismo lugar, no es como en el Corel que tengo que estar buscando en un lado, en el otro, que guardar, que exportar y toda la historia. Nosotros vamos a empezar con JPG, le vamos a poner, fíjense que siempre aparece así, aparece como TP1 copia, por ejemplo. Yo se lo voy a borrar eso, lo voy a dejar como TP1 y lo voy a guardar. OK. Me voy a la carpeta y ahí me apareció el TP1, guardado como JPG. Fíjense que si lo abro, me aparece el caballito con el loguito de Instagram. Bueno, con esto hemos terminado nuestro trabajito de introducción a las herramientas de Photoshop.